8 escalofriantes relatos reales de ferias, secretos oscuros revelados y misterios malditos. La feria llegó al pueblo con su característico estruendo, el sillón de risa, los juegos de destreza, y los colores vibrantes que pintaban cada rincón. Alejandro, un mecánico de bicicletas, recordó cómo de niño esperaba este momento, cuando el aire se llenaba de risas y el aroma de los dulces. Pero este año, había un peso en el aire, una inquietud que lo envolvía. Los niños, con sus risitas contagiosas, se lanzaban a las atracciones sin saber que algo oscuro se cernía sobre ellos. De repente, se hicieron ecos, risas que sonaban más como lamentos. Poco a poco, comenzó a notar que su hijo, Julián, actuaba extraño. Miradas furtivas, a veces se quedaba en silencio, como si algo lo estuviese atormentando. Recordó las advertencias de los ancianos sobre el espíritu que se alimentaba de la inocencia infantil. Oh, solo cuentos, pensó Alejandro, mientras el sonido de la música lo envolvía. Sin embargo, ese pensamiento lo abandonó cuando vio a los forasteros. Eran artistas enigmáticos, sus sonrisas demasiado amplias y sus ojos vacíos, casi como si no estuvieran ahí. Mientras su mente daba vueltas, alguien en las sombras comenzó a murmurar: ya han desaparecido 3 niños. El pánico empezó a crecer entre los vecinos, más centrados en quién podía ser el traidor que en proteger a sus pequeños. Las calles, antes llenas de alegría, ahora se sintieron limpias, desprovistas de vida. Esa noche, bajo luces titilantes, Alejandro sintió que la desesperación se apoderaba de su corazón. El miedo de perder a Julián se convirtió en una tormenta en su pecho. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con el eco distante de risas y el clamor de la feria. Alejandro decidió que era el momento de actuar. Su determinación creció mientras se colaba entre la multitud, buscando a su hijo entre sonrisas y caras familiares cuyas intenciones podían estar ocultas tras el brillo de las luces. Enfrentó a uno de los forasteros, quien lo miró fijamente, como si leyera su mente. Alejandro sintió un sudor frío recorriendo su espalda mientras escuchaba aquellas risas morirse en el aire. La tensión subía, y la desesperación lo apretaba más fuerte. ¿Dónde están los niños?, demandó, su voz un hilo tenso. El forastero sonrió, pero había algo en su mirada, un destello de maldad. Alejandro sintió que el mundo a su alrededor empezaba a desvanecerse. Caminó, sus pasos resonando en el suelo de tierra, inseguro sobre quién era amigo y quién tenía un oscuro secreto escondido. La feria continuaba, ajena a su tormento, pero él sabía que ya no había tiempo que perder. Siguió adentrándose en la huya de luces y sombras, cuando de pronto, un grito desgarrador rompió la atmósfera. Con la rapidez del viento, Alejandro se dio cuenta de que el verdadero horror no solo eran los forasteros. Las preguntas que nunca había querido hacer retumbaban en su cabeza: ¿quiénes eran en realidad los que habitaban el pueblo? ¿Y qué oscuros secretos escondían? Alejandro se detuvo, el grito aún resonando en su mente, como un eco de advertencia que no podía ignorar. Se dirigió hacia la fuente del sonido, en un rincón oscuro de la feria donde la luz apenas tocaba el suelo. Allí encontró a un grupo de adultos, sus caras pálidas, ojos desorbitados. Un niño pequeño, no mayor que Julián, yacía en el suelo, temblando violentamente. Su rostro estaba ceniciento, como si hubiera visto algo que desbordaba el horror. «Llame a un médico», gritó una mujer al borde de la desesperación. Pero Alejandro sabía que no era un simple desmayo. Mirando más de cerca, notó que el niño no solo estaba paralizado por el miedo, sino que parecía estar bajo el efecto de una presencia oscura, algo que lo mantenía atado a la tierra. De repente, un destello de luz atrajo su mirada hacia la carpa de los forasteros. Allí, entre sombras y colores brillantes, una figura se destacó. Era una mujer, su cabello negro como la noche, sus ojos destilando una mezcla de compasión y maldad.
Caminaba lentamente, como si su simple paso atrajera el terror del entorno. Alejandro sintió una fuerza irresistible que lo guiaba hacia ella, como si pudiese responder las preguntas que lo atormentaban. ¿Qué le hiciste al niño?, preguntó Alejandro, intentando que su voz sonara firme. La mujer sonrió, un gesto que heló su sangre. Simplemente lo elegí, respondió, sus palabras arrastrándose con un tono de diversión. Los inocentes son los mejores para alimentarme, y tengo grandes planes para este año. La revelación chocó en su mente. Entrar en la feria no solo era celebrar, sino caer en una trampa tejida con hilos de tinieblas. La mujer dio un paso adelante, y con ello, la música de la feria pareció apagarse, como si el mundo se detuviera. El aire se volvió denso, lo que le hizo sentir que atrapaba en una red de terror. Alejandro retrocedió, el impulso de huir retumbando en su pecho. Pero algo lo detuvo, un impulso visceral de salvar a Julián, de protegerle de la oscuridad que ahora se desplegaba frente a él. Julián. Llamó, desesperado, intentando atravesar la multitud que, en su locura de diversión, no parecía notar la sombra que caía sobre ellos. Los ojos de la mujer centellearon con malevolencia. Tu hijo ya es parte de la feria. La feria siempre obtiene lo que desea. ¿Crees que podrás salvarlo? Sin avisar, se lanzó al pueblo, atravesando el mar de gente. Estaba decidido a encontrar a su hijo. Las risas que antes eran inofensivas ahora resonaban como un canto de muerte. Cada rostro que pasaba parecía distorsionarse, brillando con una energía que no era natural. Finalmente, llegó a un juego de puntería, donde un grupo de adultos vitoreaba a un niño que lanzó una pelota. Vio, a través de la multitud, las manos pequeñas de Julián moviéndose entre los cuerpos. Al avanzar, el niño se dio la vuelta y dejó escapar una risa. Pero no era la risa de su hijo, era un eco retorcido, que lo llenó de una inquietud terrible. Julián. Gritó, rompiendo la barrera del pánico, abriéndose paso a su lado. Pero lo que encontró en su rostro heló su sangre. Julián lo miraba con una expresión vacía, como si los ojos estuviesen atrapados en una visión atroz. Padre, ven a jugar, dijo, su voz era un susurro casi inhumano. El corazón de Alejandro se detuvo. Un giro de terror lo recorrió. Sabía que Julián había sido marcado, atrapado por la misma feria que él había amado en su niñez. La solución parecía distante, mientras la sombra de la mujer se acercaba. La danza de luces se tornó amenazante. ¿Qué vas a hacer, Alejandro?, preguntó la voz suave de la mujer detrás de él. Con la certeza de que el tiempo se agota, decidió enfrentarse a la pesadilla que había acechado a su hijo y a toda la feria. Pero a medida que dio un paso adelante, una risa colectiva emergió del fondo, un eco burlón que llenó el aire. Las atracciones comenzaron a girar más rápido, y la tierra tembló. En ese momento, Alejandro supo que no solo enfrentaba a la mujer, sino a algo que se alimentaba de él. Miedo de todos. No te lo llevarás, gritó, alzando el puño. Afuera, la feria relucía, pero en su interior un abismo se abría, amenazando con devorar no solo a Julián, sino a todos los que estaban allí. Mientras la risa aumentaba en frenesí, Alejandro sintió que el terror había alcanzado su cúspide. Lo único que podía hacer era avanzar hacia lo desconocido, dispuesto a romper el ciclo antes de que fuera demasiado tarde. Todo dependía de su valentía, y al fin y al cabo, entre risas y gritos, Alejandro se preguntó, ¿podría enfrentarse al monstruo que había estado acechando en las sombras? El rugido de la feria parecía un eco lejano mientras Alejandro se acercaba a su hijo. La sombra de la mujer, siniestra y elegante, se movía como un espectro en la penumbra, al acecho. Cada paso que daba Alejandro parecía estar en desacuerdo con el ritmo frenético de la música que ya no era festiva, sino una cacofonía de terror. ¿Qué te ha pasado, Julián?, preguntó, su voz temblaba entre el pánico y la desesperación. El niño sonrió, pero sus ojos reflejaban un abismo. Algo en su expresión no era sarcástico, sus ojos parecían pronunciar promesas de sufrimiento. Soy parte del juego ahora, papá, gritó, sus palabras sonando como un eco sin sentido. Ven, es divertido. No, no es divertido, gritó Alejandro. Su corazón latía con fuerza,
cada palpito un llamado a la acción. Se agachó y tomó de las manos a Julián. El niño estaba helado, y cuando lo tocó, sintió como si un rayo le recorriera por la espina dorsal. La desesperación creció en su pecho, algo maligno invadía a su hijo, la mujer avanzó, su sombra se proyectaba más larga, más amenazante. No puedes evitar que se una. La feria siempre busca lo que desea, dijo, dejando caer sus palabras como si fueran cuchillos en el aire. ¿No lo entiendes? Tu valentía solo lo hace más sabroso. Alejandro sintió como el sudor le corría por la frente. No había tiempo. No podía rendirse, necesitaba expulsar esa oscuridad que se había apoderado de Julián. A su alrededor, la feria se movía como un ser vivo. Las luces centelleaban caóticamente, los gritos de alegría ahora eran gritos de horror. Julián, escúchame, dijo, mirándole a los ojos. Tú eres más fuerte que esto. Tú no eres parte de su juego. Eres mi hijo. Una chispa de reconocimiento pareció cruzar el rostro del niño, pero fue efímera. La mujer sonrió con frialdad, como si disfrutara del conflicto interno que se libraba en la mente de Julián. Esa conexión no lo salvará, dijo, acercándose aún más. Solo te queda una opción, Alejandro. Unirse a la feria, o perderlo para siempre. No. Gritó Alejandro, sintiendo la presión del tiempo escurriéndose entre sus dedos. No te lo llevarás. En ese instante, una atracción cercana, un mortífero carrusel de caballos que parecían alar aullidos, se detuvo. Las luces titilaban una vez más, como si la feria misma temiera el desenlace del conflicto. Una brisa helada sopló, trayendo consigo murmullos que parecían llamar por ayuda. Con el ruido, sintió como el suelo vibraba bajo sus pies. Las figuras del carrusel llenaron su mente. Un caballito, con los ojos desmesurados, parecía llamar a los niños a subirse. Alejandro, con un impulso incontrolable, decidió que debía utilizar esa conexión, buscar algo que pudiera romper el hechizo. Se giró hacia Julián. Tú todavía puedes luchar. Recuerda el último día en el parque, cuando corríamos y reíamos. Esa felicidad es más fuerte que cualquier juego. Declaró, su voz resonando en medio de la confusión. Julián tembló ante su llamada. Pero la mujer se inclinó, acercándose con una sonrisa helada. El dolor toca su puerta, Alejandro. ¿Lo dejarás entrar? Sin pensar, Alejandro comenzó a retroceder, tirando de Julián hacia la salida, por donde había entrado al infierno de la feria. Un estruendo de luces detrás de ellos frenó su decisión. La feria había comenzado a cobrar vida. Los estruendos se transformaron en gritos como si el horror estuviese despertando del letargo y reclamara lo que le pertenecía. De pronto, un silbido agudo cortó el aire, y la risa de los forasteros sonó sincronizada, como un coro que celebraba la inminente tragedia. Alejandro sintió que el ambiente se tornaba opresivo, como un abrazo de sombras fría y desesperante. «Vámonos, Julián», gritó él casi llorando, mientras su hijo seguía luchando contra la oscuridad que lo envolvía, pero las luces brillaban con fuerza, y cada paso que daban hacia la salida parecía ser un paso hacia el abismo. En ese momento, algo dentro de Alejandro comenzó a quebrarse. ¿Sería el sacrificio lo único? ¿Qué lo salvaría? ¿Debería permitir que el horror reclamara un trozo de su alma para salvar a su hijo? Justo en el límite de la feria, donde la luz apenas comenzaba a filtrarse, sintió que la mujer ahora estaba a su lado, su aliento un susurro helado en su oído. La decisión es tuya. ¿Qué tan lejos llegarías por él? Y allí, en medio de la confusión, la risa se detuvo abruptamente, como si la feria contuviera el aliento, aguardando su elección. Con su corazón latiendo como un tambor, Alejandro sintió que el tiempo se detuvo, todo se desvaneció, y el eco de un grito resonó, un grito que podría ser su fin. Pero, ¿sería su última oportunidad para cambiar el destino oscuro que acechaba? La respuesta lo inquietó, todo dependía de aquel instante. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar? El silencio era abrumador, como un velo de terciopelo que asfixiaba el aire. Alejandro miró a Julián, cuyo rostro palidecía bajo la luz mortecina de la feria. La mujer apenas se movía, transformándose en una sombra oscura y omnipresente que parecía consumir todo lo que había a su alrededor. ¿Qué debo hacer?
balbuceó Alejandro, el terror en sus ojos rebosando desesperación. La respuesta de la mujer se deslizó dentro de su mente como un veneno. Solo debes entregarte. De repente, comenzó a sentir un tirón en su interior, un llamado a rendirse, a dejarse llevar por la corriente maldita de la feria. Coples de melodías infantiles sonaban, resonando como ecos de otras vidas perdidas, y junto a ellos, los rostros risueños de otros padres, otros hijos, que tal vez también habían hecho un pacto oscuro en aquel lugar. Mientras los murmullos se alzaban y el aire se tornaba más denso, la voz de Julián atravesó la neblina de la confusión. «Papá, no tengas miedo, ven a jugar». Sus palabras eran una mezcla de dulzura y una extraña seducción. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Julián no era el mismo. «No, Julián. No te dejes llevar», gritó, con el corazón desgarrándose al ver la mirada vacía en los ojos de su hijo, más profunda que la oscuridad que los rodeaba. El niño se movía como si una fuerza invisible lo guiara, alejándose lentamente hacia el carrusel, donde las figuras de caballos con ojos desorbitados comenzaban a girar de nuevo, sus risas silenciosas llenando el aire con una grotesca alegría. «Regresa». Alejandro estaba al borde de la locura. Corrió hasta el carrusel, sus pasos resonando en el suelo polvoriento y siguiendo la estela de su hijo como un espectro de horror. Las luces brillantes comenzaron a parpadear, jugando con su mente, distorsionando el tiempo a su alrededor. Mientras alcanzaba a Julián, la mujer se interpuso, su figura semblante una serpiente mágica, conectando los hilos de la realidad con sombras. «No puedes salvarlo, Alejandro. Este es su hogar ahora», susurró, su voz como un susurro helado que calaba. «Eres una mentira. No puede ser su hogar». Alejandro estaba al borde del colapso, pero la determinación ardía dentro de él. Recordó cada risa compartida con su hijo, cada juego en el parque, y sintió que esas memorias eran más fuertes que cualquier maldad que los acechaba. «Julián, escucha mi voz», pidió, desgarrándose mientras se agachaba a la altura de su hijo. «No estás solo. Estamos juntos en esto. Eres mi niño y siempre lo serás, la feria no te puede quitar eso». Sus ojos buscaron los de Julián, intentando encontrar el rayo de luz que aún podía estar escondido allí. Julián vaciló. Las luces del carrusel parecían frenéticas, como un latido acelerado. La mujer se encorvó sobre ellos, sus ojos fulgurantes desafiando cada resquicio de esperanza. «No puedes luchar contra ello. Lo que has dicho no cambiará nada». De repente, algo cambió en el rostro de Julián. Un destello de comprensión, como si una barrera se rompiera. «Papá», yo la voz del niño sonaba frágil, pero había una chispa. «Ayúdame». Fue un grito tan sincero que el mundo pareció estremecerse. Con un grito ahogado, Alejandro extendió su mano. Pero antes de que pudiera tocarlo, la mujer levantó su mano como un conjuro, y una sombra oscura se deslizó entre ellos. El carrusel giró más rápido, el aire se volvió cortante, y Alejandro sintió que un abismo lo devoraba. «No», clamó, lanzándose hacia adelante, atravesando la oscuridad como un torbellino de luz y desesperación. Todo estaba en juego, el amor de un padre contra el poder de la oscuridad. El carrusel comenzó a detenerse, pero en sus adentros algo enorme se agazapaba, dispuesto a devorar almas. Alejandro sintió como el horror se acercaba. Era ahora o nunca, y estaba decidido a arriesgarlo todo. Pero cuando todo parecía despejado, una risa gutural retumbó, y la mujer le susurró al oído: «¿Alguna vez has sentido el precio del amor, Alejandro?». Y el silencio se rompió, volviendo a llenarse de risas, sombras y promesas de terror. La mujer no mentía. ¿Qué le esperaba al final de esa elección? Podría salvar a Julián o quedaría atrapado en la misma red que lo había apresado. A medida que la feria despertaba, un nuevo giro del carrusel revelaba figuras familiares. ¿Qué recuerdo podría ser más escalofriante que ver su propio rostro reflejado entre ellos? La oscuridad se tornó tangible, envolviendo a Alejandro como una sombra aplastante. Su corazón latía con fuerza, un tambor salvaje que resonaba en sus oídos. Estaba atrapado en un remolino de luces y risas siniestras que hacían eco de una sufrida verdad. «Esto no es real», pensó,
presionando las palmas contra sus templos como si pudiera borrar esa imagen aterradora de su mente. Las figuras del carrusel se desdibujaron ante él, girando con un desinterés grotesco, como si no fueran más que marionetas de un titiritero cruel. Mientras las luces seguían parpadeando, el rostro de Julián se tornó raro, etéreo, como un reflejo en agua turbulenta. Papá, ven. La voz del niño era un canto suave y melancólico, surgiendo de un abismo que parecía querer tragarlo. No te muevas, gritó Alejandro, pero cada palabra se perdió entre las risas distorsionadas que llenaban el aire. El carrusel había encontrado su ritmo, una marcha de desolación, y no podía apartar la vista del rostro de su hijo. Esto es lo que querías, ¿no? Le murmuró la mujer, cada palabra suya chisporroteaba en la oscuridad. Convertirte en parte de este lugar, este espectáculo eterno. Piensa en la alegría, en el consuelo de la compañía. Los ojos de Alejandro ardían en desafío. ¿Cómo podía ofrecer semejante horror como un regalo? Julián giró hacia él, la vacuidad en su mirada ahora se mezclaba con una ansia desoladora, como si en su mente algún fragmento de la verdad luchara por emerger. Papá, enséñame a ser valiente, susurró, y Alejandro sintió su pecho constriñéndose como si una mano helada le apretara el corazón. La mujer sonrió, sus dientes brillando en la oscuridad. Valiente, ¿a qué sentencia es tu condena, Alejandro? El valor no tiene lugar aquí. ¿Lo has olvidado? Este es un lugar donde los verdaderos miedos se convierten en delicias. Con un movimiento brusco, hizo girar su mano, y la atmósfera cambió, llenándose de ecos de gritos y risas sordas. Todo alrededor de Alejandro comenzó a distorsionarse, como si la feria misma estuviera viva, retorcida por la necesidad de devorar. Recuerdos olvidados, promesas incumplidas, continuó la mujer, todo sirve para alimentar a los hambrientos. Y tú, Alejandro, eres un banquete exquisito. Mientras trataba de hallar una forma de calmar la marea de terror que se cernía sobre él, la visión de Julián comenzó a fluctuar, como si su esencia estuviera a punto de quebrarse. Alejandro se tensó. No. Vuelve a mí. No estás solo, Julián. La feria no es tu hogar. Las luces parpadearon, la música se convirtió en un grito ensordecedor, y un viento gélido barrió su ser. Mientras luchaba por ver, comenzó a perder el equilibrio en su propia lucha interna. La sutil tentación de la rendición murmuraba sediciosa, pero él no cedería. No podría. ¿Vas a luchar por él, Alejandro? Se burló la mujer. La oscuridad ya se ha plantado en su corazón. Solo es cuestión de tiempo para que lo quieras también. Y cuando eso suceda, no, tú no puedes decirme eso. Yo no dejaré que te lleves a mi hijo. Alejandro alzó la voz, una estruendosa determinación que resonó en el aire, atrapando la atención de Julián, quien comenzaba a verse más ansioso, más confuso. Con un esfuerzo titánico, Alejandro rompió la barrera de sombras que lo separaba. Sus manos alcanzaron el rostro de su hijo, el calor de su piel iluminó el abismo gélido que lo rodeaba. Recuerda lo que eres. Eres más que eso. Los ojos de Julián parpadearon, la luz parecía moverse en su interior. Pero, en un instante, un grito desgarrador resonó. La risa gutural de la mujer estalló, una respuesta a la lucha de Alejandro, como un trueno que amenazaba compartir el cielo. ¿Vas a dejar que el amor te debilite o lo usarás como arma? La mujer le lanzó esa pregunta, dejando caer un velo de duda sobre él. Alejandro titubeó, pero la imagen de su hijo lo impulsó a continuar. Sin embargo, un nuevo retumbar se escuchó en la distancia. Algo estaba despertando en la oscuridad, una energía oscura que comenzaba a acumularse. Mientras los columpios chirriaban y una neblina espesa se elevaba entre ellos, un nuevo terror acechaba en el horizonte. ¿Qué era lo que aguardaba? Las sombras se alzaban, y Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Estás preparado para pagar el precio del amor, Alejandro? Inquirió la voz en su mente. A su alrededor, las luces comenzaron a apagarse, y el carrusel volvió a girar lentamente, revelando su secreto más oscuro. En ese instante, Alejandro se dio cuenta de que esta feria nunca había pretendido liberar su amor, sino convertirlo en un sacrificio. ¿Estaba su hijo realmente perdido para siempre? El círculo del carrusel se volvió cada vez más amplio,
y con cada giro, Alejandro sentía que el espacio se contraía a su alrededor. La risa de la mujer resonaba en sus oídos, un eco que parecía burlarse de su desesperación. La penumbra que lo rodeaba se espesaría, al igual que sus pensamientos, mientras un sincero pavor se instalaba en su pecho. «Julián, escúchame», gritó, pero su voz se diluyó en el viento frío que traía consigo un toque helado, como si las sombras mismas le absorbieran las palabras. Entrar en esa oscuridad no era una opción que podía permitirse. Sabía que debía actuar, y con cada segundo que pasaba, la esperanza se desvanecía. «¿A dónde vas?», preguntó Julián, su tono entre confundido y alarmado. Algo en la mirada del niño empezaba a cambiar, como si aún pudiera contactar a la esencia que lo unía a su padre. Pero el carrusel seguía girando, cada vez más rápido, y Alejandro sentía que su control se deslizaba entre sus dedos. «Voy a traerte a casa, hijo. Prometo que no te dejaré aquí», respondió Alejandro mientras buscaba con la mirada alguna forma de romper la cadena que los mantenía atrapados en aquel lugar maldito. Sin embargo, las luces chispoteaban al ritmo del carrusel, proyectando sombras que jugueteaban en la piel de su hijo, como si se estuvieran alimentando de su inocencia. De pronto, un grito desgarrador emergió de la distancia, como si un alma atormentada clamara justicia. «Mira», gritó la mujer, señalando hacia el fondo de la feria. Alejandro siguió su dedo y vio figuras desvanecidas, atrapadas en un momento de terror. Eran personas que alguna vez habían estado allí, ahora convertidas en meras formas vacías de desesperación. Una mujer con un velo negro arrastrándose en el suelo, un hombre de rostro torcido recibiendo las risas de los demonios de la noche. El corazón de Alejandro dio un vuelco. No podía permitir que Julián se convirtiera en uno de ellos. Una furiosa determinación burbujeó dentro de él, más fuerte que el miedo. Alzó la vista hacia el carrusel, que comenzaba a desbordar un fulgor ensordecedor. Debía acercarse. «Ven aquí, Julián», exigió, y con cada palabra, su voz sonaba más intensa, más clara. El niño, aún atrapado entre luces y sombras, parecía luchar por retenerse en el mundo real. Pero el ambiente se agitaba, las carcajadas agudas se transformaban en susurros acerados, palabras que cortaban el aire a su alrededor. Los ojos de Julián comenzaron a centellear, llenos de lágrimas cristalinas. «Papá, tengo miedo», su voz se cortó, ahogada por un viento gélido que se colaba entre sus ropas. «El miedo no es lo que te define», Alejandro gritó mientras se lanzaba hacia el carrusel, buscando romper las cadenas invisibles que aprisionaban a su hijo. En el momento en que su mano se aferra a una de las figuras en movimiento, la risa de la mujer se transformó en un gemido oscuro, y la escena se oscureció aún más. La neblina densa se arremolinó por el carrusel. Un súbito silencio abrumador lo llenó todo, y el tiempo pareció detenerse. ¿Qué había hecho? ¿Cómo se había atrevido a desafiar a la feria? La mujer se acercó, su rostro se iluminó con una sonrisa siniestra, como si el miedo de Alejandro le traía satisfacción. «Cada acción tiene su precio, Alejandro. ¿Estás dispuesto a pagarlo?», susurró, su voz como un veneno, invadiendo su mente. Alejandro sintió cómo sus entrañas se retorcían ante ese desafío. Debía elegir, luchar y posiblemente perderlo todo, o ceder y dejar que el horror devorara a su hijo y a sí mismo. En su mente, recordó las historias que le contaba a Julián antes de dormir, una en la que los héroes nunca se rendían. «Basta», gritó, rompiendo el silencio como una botella de cristal. La mujer se detuvo, un destello de sorpresa brilló en sus ojos. «Voy a sacarte de aquí, Julián, cueste lo que cueste. Nada me detendrá». Y entonces, algo en el suelo comenzó a crujir. Una figura oscura emergía del abismo, y una sombra grotesca se alzaba tras ellos, pareciendo absorber todo lo que lo rodeaba. Alejandro entendió, con horror, que este lugar no solo se alimentaba de sus miedos, sino también de su propio amor de padre. Un sacrificio estaba por hacerse, y él no sabía si podría salvar a su hijo sin perder su propia alma en el intento. Las luces del carrusel parpadearon una última vez, y una risa aterradora resonó en el aire. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, una voz suave y firme surgió de la oscuridad: «Papá, no te rindas.
Alejandro sintió un nuevo ardor en su corazón. Él tenía que elegir ahora más que nunca. ¿Sería suficiente su amor para vencer la oscuridad que se avecinaba? La sombra se acercó más, su aliento helado consumía el espacio, como un monstruo desbordante ansioso de devorar. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar, y el sacrificio que lo aguardaba podría ser más horrible de lo que jamás había imaginado. Pero una cosa era clara, no se rendiría. Justo entonces, un estallido de luz resplandeció por encima de ellos, y Alejandro sintió que un camino se abría a través del caos. ¿Estaban destinados a ser devorados por la oscuridad o podría la luz del amor iluminar su camino hacia la salvación? Mientras el horror se cernía sobre ellos, Alejandro tomó la mano de su hijo firmemente y, en un último acto de resistencia, elíjanos entre ser devorados o enfrentar lo desconocido. La elección estaba hecha, pero el verdadero terror estaba a punto de revelarse. El brillo fulgurante que brilló repentinamente se disolvió tan rápido como había llegado, dejando solamente un vacío helado y el eco de una risa que retumbaba en el aire. Alejandro no se atrevió a soltar la mano de Julián, el frío contacto de su piel era el único ancla en un mar de caos. La sombra de la figura oscura lo envolvió, como si una manta de oscuridad lo estuviera apretando, y sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó Julián, su voz apenas un susurro. «Lo averiguaremos juntos», respondió Alejandro, tratando de sonar valiente a pesar de que su corazón palpitaba frenéticamente. Sabía que, en ese momento, estaban caminando en la delgada línea entre la salvación y la condenación. Desesperadamente, miró a su alrededor, buscando un indicio de donde podría haber una salida o algo que pudiese usar como arma. Las figuras entrelazadas en el carrusel giraban como en un baile macabro, sus rostros se retorcían en muecas de sufrimiento eterno, y sus ojos vacíos parecían suplicarle que no se acercara más. La mujer, ahora más cerca, lanzó una sonrisa que detendría el aliento de cualquiera. «Tu lucha es admirada, Alejandro, pero el destino ya está sellado. El amor tiene un precio, y tú ya lo sabes». Con su mano manchada, hizo un gesto que hizo que las sombras se retorcieran. «No». Alejandro gritó, sintiendo como la desesperación se apoderaba de él. «No puedes tener a mi hijo, nunca». Reflexionó en un instante, ¿por qué había traído a Julián a este lugar? Cada momento de alegría y risa que habían compartido ahora pesaba sobre su conciencia como un yugo de plomo. ¿Cuántas veces había superado el miedo en su vida, solo para arrastrar a su querido hijo a este horror? Mientras luchaba con estos pensamientos, un leve crujido interrumpió su concentración. Miró hacia donde había escuchado el sonido, y sus ojos se agrandaron cuando una ramera deteriorada del carrusel extrañamente se detuvo, revelando un pasadizo oscuro que parecía titilar en el aire. «Julián, sígueme. Ahora». Alejandro gritó, tirando de su hijo hacia la oscuridad. Las risas se convirtieron en gritos de rabia, la mujer rabia y sombras lo siguieron, profiriendo maldiciones que hacían que la piel se le erizara, una oscura corriente de aire frío arrastró a ambos hacia el túnel. Por un momento, el mundo exterior parecía lejano, como un recuerdo perdido. Avanzaban, cada paso resonando con el eco de sus latidos. En el fondo, Alejandro podía sentir como un oscuro poder intentaba devorarlos, le presionaba contra las paredes de borde afilado del pasadizo. De pronto, algo lo detuvo. Una visión, una imagen que atravesó su mente, el rostro de su hijo reflejando el mismo terror que él experimentaba. Alejandro se detuvo en seco, su corazón latiendo desbocado. Lo miró directamente a los ojos. «No tengamos miedo, Julián, nunca dejes que te definan tus miedos», dijo, su voz temblando pero segura. Cuando su hijo asintió, Alejandro sintió como si una luz chisporroteara en su interior. Con un renovado sentido de determinación, siguió adelante, apartando las sombras a su paso. La oscuridad intentó envolverlos de nuevo, pero ahora había una fuerza dentro de él que se negaba a ceder, el amor. Entonces, en una bifurcación del túnel, notó una puerta. Estaba desgastada y cubierta de runas extrañas que parecían vibrar. Sin pensarlo, empujó la puerta con toda su fuerza. Ella cedió, pero no sin resplandecer una luz cenicienta que iluminó el espacio, revelando un oscuro ritual en curso.
Cuerpos humanos rotos se extendían por el suelo, y en el centro, la mujer que los había acechado danzaba, rodeada de sombras danzantes. Alejandro sintió un nuevo terror, una oleada de comprensión de lo que realmente estaba en juego. Mientras la figura ominosa se volvía hacia ellos, su risa resonó por las paredes del túnel, como una amenazante tragedia en la que estaban atrapados. Bienvenidos a su destino final. El último eco de su risa se convirtió en un grito ensordecedor, y las sombras comenzaron a avanzar hacia ellos. Alejandro sintió que el tiempo se desvanecía y, con cada impulso crucial, solo podía pensar en una solución desesperada. En ese instante, se lanzó hacia los brazos de lo desconocido, sin saber si saldrían con vida o si estarían atrapados para siempre en la feria de sus peores temores. Un último grito, una última elección. ¿Sería su amor suficiente para vencer a la oscuridad o se convertirían en sombras más, atrapados en la danza macabra para siempre? La luz de la puerta pareció engullirlos, atrayéndolos a un mundo que estaba más allá de la lógica y del sentido. Alejandro sintió su pecho oprimido, como si la atmósfera misma les reclamara. El oscurecimiento del túnel se transformó gradualmente en un espectáculo surrealista, danzas de sombras y criaturas que parecían surgir de las pesadillas. «Cuidado», gritó Alejandro cuando una figura grotesca se lanzó hacia ellos desde la penumbra. Era un ser amorfo, su piel arrugada y pálida como la de un cadáver recién desenterrado. Sus ojos, huecos y profundamente hundidos, centelleaban con una malicia que congelaba la sangre. Pero antes de que pudiera reaccionar, Julián empujó a su padre hacia un lado, intentando protegerlo. Fue un acto espontáneo, impulsado por la inocencia desbordante del niño. «No, Julián». Alejandro gritó, extendiendo la mano, pero el tiempo se desvaneció en un instante fatal. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, intensificándose, como una tormenta oscura que podría tragarlos en un abrir y cerrar de ojos. De repente, la mujer apareció ante ellos, como si emergiera de un humo negro. Su figura era etérea, pero su sonrisa nunca se desvanecía, creando una desconexión inquietante entre su apariencia y la manifestación del horror. ¿Crees que puedes salvarlo? El amor no puede salvarte de lo inevitable, susurró con un tono seductor, llenando el aire con una risa que resonaba a través de las paredes. Alejandro sintió el terror apoderándose de él, pero se aferró a la determinación. «No te llevarás a mi hijo». Apretó los dientes y miró a Julián, su pequeño rostro lleno de miedo, y decidió que no se rendiría. «Vamos, hijo. Debemos encontrar una manera de salir de aquí». Avanzaron, desafiando a las sombras que parecían cerrarse tras ellos. En su camino, Alejandro notó que las runas en la pared parecían cobrar vida, iluminando el camino como un mapa de escape. Las palabras danzaban, susurrándole secretos oscuros. «El amor verdadero es la llave». «Mira», exclamó Julián, señalando un pedestal al final del ritual donde una esfera luminosa flotaba, pulsando con una energía que podía sentirse a distancia. Tenía la misma luz que había visto cuando empujó la puerta. Pero antes de que pudieran acercarse, las sombras se lanzaron con ferocidad, atrapando a la pareja con sus manos heladas. «Es inútil», rugió la mujer, sus ojos centelleando con la emoción del caos. «Nada de esto es real, son solo ecos de tu desesperación». Alejandro luchaba por salir, intentando aferrarse a su hijo, pero las sombras eran un remolino de dolor y desesperanza. Fue entonces cuando recordó las palabras flotantes, recogiendo su coraje. «El amor verdadero es la llave», gritó Alejandro, sintiendo una chispa dentro de él. Con un grito desgarrador, se centró en su amor por Julián, dejando que esa energía fluyera, abriéndose paso entre las sombras. «Julián, agárrame». Ambos se unieron, dejando que sus almas se entrelazaran en un intento de trascender el horror. Fue un acto de fe, de amor puro y profundo. Y con ese vínculo, comenzaron a atravesar las sombras. El ambiente vibró cuando la esfera comenzó a brillar con más intensidad, atrayendo la atención de la mujer. «No», chilló ella, extendiendo sus manos en un intento desesperado de contener la energía, pero fue la luz del amor la que comenzó a romper las cadenas de oscuridad que las rodeaba. «Corre». Alejandro gritó cuando ver que la esfera aproximaba una salida. Pero las sombras, furiosas, se aglomeraban,
todavía queriendo devorarlos, y la mujer se abalanzó hacia ellos. Con un último empujón, Alejandro elevó sus manos hacia la esfera, dejando que su amor y su voluntad chocaran contra la oscuridad. Una explosión de luz deslumbrante estalló, llenando el túnel de una claridad tan intensa que hizo que Alejandro cerrara los ojos. Pero cuando los abrió, la luz se había desvanecido y estaban en un lugar aparentemente normal. La feria estaba desierta, aunque los ecos aún resonaban discretamente en la distancia. Julián todavía estaba a su lado. Ileso, pero algo estaba roto en el aire. La feria sonaba a risas, pero lo que venía de fondo era un retorcido murmullo de desesperanza. Entonces, Alejandro vio algo que le heló la sangre, la mujer observándolos desde la distancia, su sonrisa aún afilada como un cuchillo, pero su mirada había cambiado. ¿De verdad crees que esto ha terminado?, susurró antes de desvanecerse en el aire, dejando un profundo silencio que se sentía más amenazante que antes. «Papá, ¿estamos a salvo?», preguntó Julián, su voz temblorosa. Alejandro no supo qué responder. Se dio cuenta de que la oscuridad nunca se había ido por completo, solo había estado esperando el momento adecuado para volver. Mientras se alejaban, una nueva pregunta se formó en su mente: no importaba cuánto habían luchado, ¿qué sacrificio se requeriría realmente para liberar a Julián de su abrazo eterno con el terror? El aire se llenó de risas distorsionadas y el miedo comenzó nuevamente a apoderarse de ellos. Las risas distorsionadas reverberaban a su alrededor, como si el sonido mismo se burlara de su angustia. Alejandro tomó la mano de Julián con fuerza, intentando anclar su miedo en la calidez del pequeño. A cada paso, el eco de su propia respiración se mezclaba con sus pensamientos confusos y aterrorizados. «Vamos a buscar ayuda», dijo Alejandro, a pesar de que sabía que no había nadie a quien recurrir en esa feria desierta. Cada atracción tenía un aspecto sombrío, como si las sombras acumuladas a lo largo de los años tuvieran vida propia. La rueda de la fortuna giraba lentamente, rechinando como un lamento distante. Al cruzar un pequeño puente de madera que se tambaleaba y crujía bajo sus pies, Alejandro notó que el aire se enfriaba aún más. Se detuvo un momento, tomando aliento. Julián lo miraba, los ojos grandes y preocupados, reflejando la profunda conexión que existía entre ellos. «Papá, ¿qué les pasó a las otras personas?», preguntó el niño, lanzando un vistazo nervioso hacia la oscuridad. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de que otros hubiesen estado allí y que tal vez, de algún modo, no fueran más que sombras mismas, lo atormentaba. No iba a responder. En su corazón sabía que el horror que habían enfrentado no se había ido, solo se había disfrazado, escondido detrás de una máscara de normalidad. «Mira». Julián señaló hacia un caracol de luces parpadeantes al fondo, una carpa que parecía más iluminada que el resto. Alejandro sintió un impulso, una necesidad de acercarse. Quizás allí encontrarían respuestas, o al menos un refugio de las sombras invisibles que los acechaban. Los dos caminaron hacia la carpa, las luces titilaban de manera casi hipnótica. A medida que se acercaban, el ambiente se tornó tenso. La risa se volvió más fuerte, más estridente, como si la misma carpa estuviera viva, burlándose de su innumerable miedo. Al llegar al umbral, Alejandro notó un sonido familiar, era una música pegajosa, una melodía de feria que resonaba con una alegría inquietante. «¿Por qué suena así?», murmuró Julián al escucharla. Alejandro tragó saliva, la melodía era extraña, como si intentara arrastrar sus pensamientos hacia un lugar oscuro. Decidió entrar. Dentro, la carpa estaba poblada de figuras sombrías y distorsionadas. Parecían personas, pero sus rostros eran una amalgama de risas y lágrimas, como si disfrutaran de un festín de terror y alegría al mismo tiempo. Alejandro sintió que el horror brotaba en sus venas. «No son reales», se repetía. Sin embargo, su corazón acelerado le decía que estaba equivocado. «Corramos», gritó, tomando la mano de Julián nuevamente, dispuestos a salir de ese lugar. Sin embargo, un estruendo resonó detrás de ellos, las figuras comenzaron a moverse, cada paso resonando como un trueno en la carpa. «Deben quedarse. La feria no ha terminado», murmuraron en un coro entrecortado, sus rostros retorcidos formando sonrisas macabras. Desesperado, Alejandro giró, buscando una salida,
pero las sombras de la carpa habían crecido, envolviendo su camino. Un ser emergió de entre la multitud, era la mujer. Sus ojos resplandecían con un fuego oscuro, y su risa era ahora una ola de cruel deleite. Pensaste que podías escapar, susurró, mientras el aire se hacía denso y pegajoso. Alejandro forcejeaba por deshacerse de las sombras que le oprimían, sintiendo que la pesadilla comenzaba a acecharse verdaderamente. Soy el eco de tus miedos, el reflejo de tus fallas. Tu amor no puede salvarte aquí, gritó, lanzándose hacia ellos con manos gélidas. No. Alejandro empujó a Julián detrás de él. No voy a dejar que te lleves a mi hijo. Con la femme fatale aproximándose, su mente se llenó de preguntas. ¿Realmente había alguna forma de escapar de esta trampa? Las luces parpadeaban, intensificándose con cada latido de terror en su pecho. La certeza de que la oscuridad siempre acechaba en esta feria parecía volverse inminente. Entonces, un grito surgió de su interior. Julián. La voz de su hijo resonó, sacándolo de su parálisis. Sigue adelante. Alejandro empujó a Julián hacia el extremo de la carpa, mientras él se enfrentaba a la mujer. Aléjate de él. El tiempo se detuvo, y en ese instante, Alejandro sintió que la verdadera batalla comenzaba. Sin saber si él podría resistir el encanto oscuro que lo iba atrapando, se lanzó hacia ella, dispuesto a descubrir si el amor realmente tenía el poder de quebrantar el terror o si todo había sido en vano. Mientras esa pregunta quedaba flotando en la helada atmósfera, un nuevo sonido lleno de horror surgió, y la carpa misma comenzó a vibrar. El terror estaba lejos de haber acabado, y Alejandro se encontró preguntándose, ¿quién haría el sacrificio final para liberar a los atrapados en esta macabra feria? La oscuridad se estaba reuniendo, y la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba. El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo susurros perdidos que se entrelazaban con las risas distorsionadas de la feria. Alejandro sentía la presión de la oscuridad a su alrededor, como si cada paso que daba lo empujara más cerca del abismo. La mujer, ahora como un espectro de pesadilla, se cernía sobre él, siendo el símbolo de todo lo que temía perder, a su hijo. Es hora de que elija, Alejandro, murmuró ella, su voz deslizándose por el aire como un veneno, cargada de una malicia conocida. No puedes salvarlo solo con amor. El precio es más alto de lo que podrías imaginar. Sus ojos, que antes habían reflejado la inocencia, ahora parecían un espejo de angustia y desolación. No mires, Julián, susurró Alejandro, aún separado por la distancia que el terror había tejido entre ellos. Aférrate a mí. En medio de la confusión, sentía que el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. Pero no se rendiría. La imagen de su hijo, lleno de vida y risas, rebotaba en su mente, empujándolo hacia adelante. El amor que sentía no sería suficiente por sí solo, pero era su única arma. Debía hacer algo más. Fue entonces que recordó aquella esfera brillante que había visto en la carpa del ritual. Tenía una energía vibrante, un eco de esperanza que aún latía en su interior. Julián, sigue mi voz, gritó, mientras la oscuridad comenzaba a engullir el espacio entre ellos. La figura femenina se abalanzó hacia él, sombras cernidas código atrás, pero Alejandro no se detendría. Con cada grito que escapaba de sus labios, las luces de la feria parpadeaban, respondiendo a su angustia. Cada parpadeo era un desafío. Alejandro se lanzó hacia la mujer con la determinación de un padre que todo lo arriesga. No más. Se adentró en la vorágine de sombras que la rodeaban, gritando las memorias felices que compartieron. Recuerda quién eres, Julián. Ninguna feria puede llevarte. A medida que se acercaba, el aire se tornó denso y pesado, chocando con el amor y la desesperación que ahora lo guiaban. Julián empezó a avanzar, su mirada confusa pero determinada. Las sombras comenzaron a temblar, y con cada palabra, Alejandro sentía que el poder de su amor desafiaba el horror que lo oprimía. Ayúdame, papá. La voz de Julián resonó como un eco explosivo, retumbando en el vacío y abriendo un resquicio de luz. La esfera en el pedestal comenzó a brillar intensamente, una respuesta palpable al amor que frenéticamente intentaba luchar. La mujer, frustrada, lanzó su mano hacia Alejandro, pero él se echó hacia un lado, intentando alcanzar a su hijo. Julián, ven.
Su fuerza se incrementó, alimentándose de cada instante que había atesorado. Entre las sombras, la figura de su hijo comenzó a desvanecerse y Alejandro supo que si quería salvarlo, debía arriesgarlo todo. Con el poder de su amor en sus venas, dio un paso adelante y extendió su mano hacia la esfera. En el instante en que sus dedos tocaron aquel objeto luminoso, una explosión de luz inundó la carpa. Música, risas y gritos se convirtieron en una tormenta de fuerza y magia, como si el tiempo se detuviera y el universo se desmoronara alrededor de ellos. «Libérate, Julián», gritó, su voz resonando con la claridad de un faro en la niebla. El niño, ahora iluminado, miró a su padre por un breve instante, su rostro mostraba comprensión, un rayo de claridad atravesando el horror. Las sombras comenzaron a retroceder, como si fueran absorbidas por la luz, y Alejandro sintió el frío dominio de la mujer disiparse. Con un último empujón de energía, la esfera estalló en un brillo cegador, envolviendo a ambos en una luz pura. El susurro de la feria, ahora un eco lejano, se desvaneció, dejando solo a Alejandro y Julián en un espacio sereno y brillante. Despertaron juntos, en el umbral de una puerta que parecía serpenteante, conectando con el vasto cielo estrellado. La feria había desaparecido, sus alegrías y horrores consumidos por la luz del amor. Con lágrimas de alivio y júbilo brotando de sus ojos, Alejandro miró a su hijo, aún con su mano firmemente entrelazada con la suya. «Lo hicimos, Julián», susurró, la gratitud inundando su corazón. «Siempre estaremos juntos. No hay sombra que pueda separarnos», y sin importar qué obstáculos pudieran venir en el futuro, él sabía que la luz de su amor sería suficiente para enfrentar cualquier oscuridad. Con el brillo de las estrellas iluminando su camino, Alejandro tomó a Julián en sus brazos. Mientras el viento soplaba suavemente en sus rostros, una calidez reconfortante envolvió todo su ser. Finalmente, eran libres. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que llegue a más personas. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.